Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento nos estén mirando. Y nuevamente les agradecemos la amabilidad de su atención. Y lo primero que quiero hacer es invitarles a la reunión que tendremos el viernes 4 de marzo a las 8 de la noche. Ojalá que podamos contar con su presencia
y pues traigan a sus amigos, sus conocidos, y para que pasemos un buen tiempo juntos. En esta ocasión quiero hablarles de un misionero, bueno, unos misioneros, él y su esposa, son miembros también de nuestra iglesia, al igual que los demás, aquí fueron entrenados y de aquí los enviamos. Y ahora están en algún lugar del Asia. Y el asunto es que están en un lugar sensible donde no se puede mencionar el nombre ni nada de esto. El sábado pasado, si no me equivoco, cumplió años y gracias a Dios por ellos. Él y su esposa se conocieron aquí un 14 de febrero. Yo les dije, traigan una rosa, traigan una flor. No dije una rosa, creo que sí. Y para regalarla a la que sea su novia o a la que le quieran hablar como novia, algo así les dije. Y entonces este muchacho trajo una flor, se la dio a esta muchacha y comenzaron su noviazgo y luego se casaron. Y entonces después Dios habló a sus corazones y decidieron salir como misioneros. Un misionero es uno que comienza en su propia iglesia a hacer la obra misionera. O sea, aunque no tenían toda la experiencia, no eran meramente novatos. Habían servido, habían ministrado aquí de muchas maneras. Entonces vamos a orar por ellos y lo voy a hacer sin mencionar nombres. Y si lo hago, pues ahí a nuestros editores, tanto Daniel como Lalo Quintero, pues les pido que censuren los nombres que yo diga. Vamos a orar. Dios, gracias por esta ocasión, gracias por la oportunidad una vez más de llegar a tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu gracia. Y Señor, oramos por nuestros misioneros y específicamente por estos que ahora tenemos en mente, porque pues tú sabes quiénes son y dónde están y cómo están. Y pedimos que tú les bendigas allá al otro lado del mundo, porque literalmente cuando vemos el mapa mundi, y específicamente en un globo terráqueo, al darle toda la vuelta, ellos están al otro lado del mundo. Gracias Dios, porque tú eres el que los ha llevado allí y tú los has sostenido todo este tiempo. Tómalos en tus manos. Y también te pido por las personas que amablemente dedican tiempo para este video, que tú bendigas sus vidas. Tú sabes las situaciones que estén pasando cada uno. Manifiéstate en su problema, en su necesidad y dales la solución, dales la respuesta. Concede las peticiones de sus corazones, pero todo conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hemos comenzado la consideración de la carta a los romanos. Y la ocasión anterior les di un tema, les dije guarden este concepto en su mente y les hablaba de la revelación de la ira de Dios. Y con este tema estamos enfocando los primeros 4 capítulos. La revelación de la ira de Dios, pero también tenemos allí la revelación de su gracia en esos mismos 4 capítulos. No abundamos mucho porque estamos haciendo todo de una manera muy superficial, abuelo de pájaro, y especialmente de este libro de Romanos, ya les dije, les pido una disculpa por esto, pero yo espero que con lo que les estoy dando específicamente en cuanto al contexto, el contexto de los capítulos y algunos detalles ahí importantes, esto pueda servirles para que ustedes solos, ustedes mismos, puedan meterse a la escritura y Dios les va a hablar.
Entonces, al hablar de la revelación de la ira de Dios, les dije que hay tres enfoques o aplicaciones que podemos considerar en toda la carta a los Romanos. Primero, un enfoque doctrinal en los capítulos del 1 al 8. Y pues aquí tenemos que hablar de la justificación por la gracia de Dios. Luego les dije que tenemos un enfoque dispensacional. Y esto en los capítulos 9 al 11, porque ahí habla de la relación de Dios e Israel, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por último, un enfoque práctico, los capítulos del 12 al 16, porque tienen que ver con la voluntad de Dios. Y específicamente, Pablo enfoca dos cosas principales. La voluntad de Dios en relación a nuestros deberes cívicos. ¿Qué responsabilidades tenemos para con el gobierno, para con las autoridades? Ahí es donde dice que tenemos que someternos, que tenemos que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Pero también los deberes fraternales. En el tiempo de Pablo había una división muy marcada entre judíos y gentiles. Estoy hablando de judíos creyentes y gentiles creyentes. Y había una diferencia muy marcada. Entonces, la voluntad de Dios, pues, es que haya amor entre hermanos, que haya armonía. Y de eso trata el enfoque práctico de estos capítulos 12 al 16. Les dije también que 2 Timoteo nos muestra la pauta general para la exposición de las Escrituras. Básicamente, el pasaje nos habla de 4 enfoques. Primero dice que la Biblia, la Escritura, es para enseñar, como esta carta a los Romanos, que es una carta 100% doctrinal. También es para redarguir, como la carta a los Gálatas. Pablo escribió esta carta para redarguir a los Gálatas. Habían comenzado bien y estaban terminando mal. En tercer lugar, la Escritura nos dice que es para corregir, como la primera carta a los Corintios. Les dije que tiene el propósito de corregir errores. Y en cuarto y último lugar, también es para instruir en justicia, como las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, las cuales fueron escritas para eso, para instruirnos en la justicia. Ahora, al considerar el capítulo 1, vimos allí dos cosas básicas. No voy a repetir todo, solamente les diré que hablamos del lugar, de la fecha, del propósito de la carta y también una pregunta muy importante. ¿Cómo llegó el Evangelio a la capital del Imperio Romano? Y ya lo primero que les dije fue, no fue Pablo el primero en llegar con el Evangelio, fueron otros. Después, en los capítulos 2 y 3, vimos también dos cosas básicas. Desde Romanos 1:8 y luego los capítulos 2 y 3, ahí quedó establecido el problema universal de la humanidad, el pecado. Todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles. Y después de haber mostrado la universalidad del pecado, entonces señala la gracia salvadora de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 4, ahí vimos el ejemplo de Abraham. Y Pablo nos dio el ejemplo de Abraham con dos propósitos específicos. Primero, para señalar que la salvación es por la justicia de la fe. Y en segundo lugar, el mismo ejemplo de Abraham nos sirve para entender que las promesas de Dios para los judíos están basadas en la misma fe. Dios le dio a Abraham la promesa de que su descendencia sería heredera del mundo y Dios lo va a cumplir. Pero cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, no existía la ley. Entonces, todo fue basado en la fe. Ahora, quiero que piensen en otro concepto, otro asunto aquí importante que tenemos ahora ahí en la pantalla. La revelación del camino de Dios. En primer lugar, en los capítulos 1 al 4 les dije la revelación de la ira de Dios. Pero ahora vamos a hablar de la revelación del camino
de Dios. ¿Cuál es la última palabrita del capítulo 4 y el verso 25? Es la palabrita justificación. Ahí se las dejé escrita. ¿Y cuál es la primera palabrita del capítulo 5, versículo 1? Es la palabrita justificados. Déjenme leer ambos versículos. Primero el 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y ahora 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que con esto queremos hablar de el camino de Dios. Y ahora, al comenzar el capítulo 5, no lo vemos detalle por detalle, pero sí quiero darles el contexto y algunas cosas importantes. Al comenzar este capítulo 5, tenemos el camino de la justificación. Si hablamos del camino de Dios, muy bien, el camino de la justificación. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa la justificación? Teológicamente hablando, el capítulo 5 tiene el propósito de explicarnos la justificación. Eso nos enseñan los teólogos. El capítulo 5 es para enseñarnos qué es la justificación. Ahora, ser justificado significa ser declarado justo por Dios mediante el sacrificio de Cristo. No somos justos, somos pecadores. Nadie es inocente, dice un dicho de los americanos. Nobody is innocent. Nadie es inocente. Todos somos pecadores. Pero cuando Dios nos justifica, porque creemos en Jesús, porque depositamos nuestra fe en el sacrificio único y todo suficiente que Jesucristo hizo en la cruz, entonces Dios nos declara justos, aunque no lo somos. Miren lo que dice aquí en Romanos 5:9. Ahí lo tienen en su pantalla. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. De manera que tenemos aquí un beneficio doble. Somos justificados por su sangre y somos salvados de la ira. Un día en el futuro, Dios va a mostrar a todo mundo su ira. Hay un día de la ira de Dios, un día de juicio, pero al ser justificados por su sangre, somos salvados de la ira. Ahora, los teólogos, cuando hablan de la justificación, usan la expresión que se dice justicia imputada, o sea, justicia atribuida. No somos justos, pero Dios nos atribuye justicia. La justicia de Cristo. Pero a la misma vez, nuestro pecado le fue atribuido a Cristo cuando estaba en la cruz. Y en 2 Corintios 5:21 se nos ilustra muy bien esto. 2 Corintios capítulo 5 y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tienen que imaginar, por un lado, al Señor Jesús en la cruz. Y por otro lado, nosotros. Por otro lado estás tú, estoy yo, está el hombre, la humanidad. Jesús fue declarado pecador o pecado por Dios. Nuestro pecado le fue imputado, le fue atribuido. Y cuando creemos en él, entonces su justicia nos es atribuida a nosotros, nos es imputada a nosotros. El santo que jamás pecó, que jamás, ni siquiera con el pensamiento, fue declarado pecado. Y el pecador por naturaleza, es declarado justo. De manera que la justicia que Dios nos atribuye es una justicia imputada, porque no somos justos, pero Dios nos declara justos por la fe.
Y aunque para esto Él tuvo que declarar pecado a su santo Hijo Jesús. Ahora, estamos en este capítulo de Romanos, en este capítulo 5, y vamos a ver algunos beneficios de este capítulo 5. Y lo primero que vemos ahí es el verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. Este es el primer beneficio, de acuerdo aquí con Romanos capítulo 5. Y esto es importante porque en el versículo 10, que también pueden ver ahí en su pantalla, dice que antes éramos enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos. Ahora ya no hay guerra entre nosotros y Dios cuando hemos creído en Jesús. Ahora tenemos paz. Otra vez, voy a leer el 5.1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero el sacrificio de Cristo hace la paz entre nosotros y Dios. Ahora, versículo 2, tenemos entrada. Dice allí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primeramente dice que tenemos entrada. Hay un pasaje que casi todos los cristianos saben de memoria, donde dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora aquí en el versículo 2 dice que tenemos entrada a la gloria. Cuando Adán pecó, Adán fue destituido de la gloria. Pero al creer en Jesús, tenemos entrada a esa gloria. Termina el versículo 2 diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, un día. Y cuando habla de esperanza en la Escritura, no habla de, a ver si sucede. No, la idea es algo cierto. Nos gloriamos en la esperanza. Ahora, versículos 3 y versículo 4. Pero antes de leerlo, tenemos paz, tenemos entrada y ahora tenemos tribulaciones. Lo voy a repetir. Tenemos paz, versículo 1, tenemos entrada, versículo 2, pero el versículo 3 también dice que tenemos tribulaciones. Tribulaciones, dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Así como nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Un pasaje de Filipenses, el capítulo 1, dice que es un privilegio sufrir por Cristo. A vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De manera que las tribulaciones son parte de los beneficios que ahora tenemos por la gracia de Dios, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa más, en el versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se preocupen, es una alarma que me indica que debo tomar un medicamento, pero hay que predicar. Tenemos amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, Dios ama a todo mundo. Y si Él ha derramado ese amor en nosotros, entonces nosotros debemos ser capaces de amar a todo mundo. De amar, de perdonar, de olvidar las ofensas. Amar aún a la gente que
pues se nos haga difícil. No importa. El Señor Jesús fue acusado de juntarse con publicanos, con pecadores, con gente mala, porque Él amaba a la gente. No los evitaba, no los apartaba, los buscaba muchas veces de manera intencional. Entonces, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, otra pregunta aquí. ¿En qué está basada la justificación? ¿En qué está basada? Y lo primero que quiero que recordemos es que no está basada en Adán, en el primer Adán. Está basada en el segundo Adán, en el Señor Jesús. Para facilitar nuestro entendimiento de las Escrituras, Dios muchas veces nos da ejemplos. Por ejemplo, aquí, para facilitar nuestro entendimiento, Dios divide a la humanidad en dos grupos, los de Adán y los de Cristo. Punto. Los de Adán y los de Cristo. Se supone, bueno, no se supone, el entendimiento es que una persona que está en Adán, que permanece en Adán, es alguien que aún no forma parte de la familia de Cristo, porque no ha creído en Él, porque no lo sigue, porque no lo obedece. Aún está en Adán. Cuando tú crees por la fe en Cristo Jesús, entonces pasas a ser de la familia de Cristo. Y de esta manera son dos hombres que Dios ve. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán y Cristo, el segundo Adán. Vamos a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Y noten, aunque no se menciona aquí el nombre, pero noten el énfasis que se hace en Adán. Allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo hace esta diferencia entre Adán y Cristo. Pero miren aquí cómo se dice. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña. Dios ve a la humanidad y Dios ve dos hombres, Adán y Cristo. Adán fue el que comenzó la raza humana, pero Jesús fue enviado para dar un nuevo comienzo a la raza humana. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Ahora, vamos a leer del versículo 15 en adelante hasta el final del capítulo y así terminamos la lectura de este capítulo 5. Y quiero que noten algunos contrastes ahí, de hecho ahí se los tengo marcados en la pantalla. Entonces, comenzando en el verso 15, dice, transgresión contra gracia, porque eso es lo que nos va a mostrar este verso 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, que significa pecado, pero implica mucho más. El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Transgresión contra gracia. Dice, abundaron la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, versículo 17. Muerte contra vida. Al estar en Adán, ¿qué tenemos? Muerte.
Al estar en Cristo, ¿qué tenemos? Vida. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué tenemos en Adán? Muerte. ¿Qué tenemos en el nuevo Adán, en Jesús? Vida. Verso 18. Condenación contra justificación. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Condenación. ¿Qué tenemos en Adán? Condenación. ¿Qué tenemos en el nuevo Adán, en Jesús? Justificación. Verso 19. Desobediencia contra obediencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y luego el verso 20. Ley contra gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Y cómo termina el verso 21? El reinado del pecado contra el reinado de la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora, al terminar la lectura de este capítulo 5, la reflexión obligada es, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? Nací en Adán, he crecido en Adán, me he desarrollado en Adán. Ahora, ¿permanezco en Adán? ¿O por la fe en Jesús, ahora estoy en Cristo, en el nuevo Adán? Ahora, vamos a avanzar capítulo 6 y capítulo 7. Acabamos de hablar de un camino. ¿Cuál camino? Muy bien. Hablamos del camino de la justificación. Ahora tenemos otro camino, el camino de la santificación. Así como la justificación es una justicia imputada, justicia impartida, de la misma manera también la santificación es una santificación impartida. Bueno, la justificación es una justificación imputada, contada, declarada. La santificación es una justicia impartida, donde Dios espera que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo de Él en su palabra. ¿Qué es la santificación? Santificar simplemente significa apartar. Santificación significa apartado. Uno santo es uno que es apartado. De manera que la definición no señala la naturaleza, sino la posición. La posición. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, ahora la tenemos en la tableta y en los celulares, pero ¿cómo se llama la Biblia? Si tienen una Biblia de papel, perdón, ahí la pasta o la portada grande, ¿verdad? ¿Cómo dice? La Santa Biblia. Ese es el nombre. La Santa Biblia. ¿Por qué es santa? Porque es apartada. Porque ha sido apartada por Dios. Ese es un libro apartado por Dios. Si se lo dejamos a un niño, va a romper las hojas, las va a quemar, las va a destruir. Ha habido personas que han cortado todo el interior de la Biblia y le han metido ahí droga y luego la han unido con pegamento y así la pasan al penal del Estado o algo así para transportar droga. O sea, para ellos no tiene nada de santo. La santificación habla de la
posición. ¿Por qué la Biblia es santa? Porque es de Dios. Porque pertenece a Dios. Es la palabra de Dios. Aunque si la dejamos a la intemperie, se moja, se arruga, se echa a perder. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es la santificación? Ser santo es simplemente ser apartado. Ahora, la santificación tiene 3 enfoques o 3 tiempos. Primero, un enfoque posicional. Luego, un enfoque práctico. Y en tercer lugar, un enfoque perfecto. Y esto nos habla de esos tiempos: pasado, presente, futuro. Por ejemplo, en la primera línea que tenemos ahí, posicional. Esto habla del pasado, porque hemos sido sacados del mundo y sentados con Cristo, dice la Escritura. Dios ya nos sacó del mundo. Allá en Juan 17:16, orando por sus apóstoles, decía: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nacimos en el mundo, vivimos en el mundo, nos desarrollamos en el mundo, interactuamos con el mundo, pero dice la Escritura que ya no somos del mundo. Este es el enfoque posicional. ¿Por qué? Porque ahora somos de Dios, como la Santa Biblia es de Dios. Y así nosotros. ¿Por qué somos santos? Porque somos de Dios. Pero también hay un enfoque práctico. Y esto habla del presente. Esto implica que cada día hemos de crecer en santidad y semejanza a la imagen de Cristo. Allí en 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y esto es un proceso. Cada día, cada día. Cada día hemos de ir pareciéndonos más a nuestro Creador, al Señor Jesús. Y por último, un enfoque perfecto. Esto habla del futuro. Un día, dice la Escritura en 1 Juan 3:2, que vamos a ser como Él es, porque le veremos tal como Él es. Un día vamos a ser como Él, semejantes a Él. Dios ya vivificó nuestro espíritu, está santificando nuestra alma cada día. Y este cuerpo físico, el Señor lo va a cambiar por un cuerpo nuevo. Un cuerpo, como dice Filipenses, semejante al cuerpo de la gloria suya. Y entonces se completará el ciclo y ahí tendremos una santificación perfecta. Ahora, cuando hablamos de santidad o santificación, y esto ya nos lleva a la siguiente diapositiva, hemos de pensar en lo que Dios ha hecho para santificarnos. No lo que yo hago, lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios ha hecho. Y cabe aquí señalar 2 conceptos pertinentes. El legalismo, según las Escrituras, o sea, lo que Pablo enfoca en Gálatas. El legalismo es negar la virtud del sacrificio de Cristo y negar el poder del Espíritu para santificarnos. Eso es bíblicamente el legalismo. Pero también existe el legalismo religioso. O sea, esas reglas que algunas iglesias y religiones imponen a sus miembros, a su feligresía, acerca de cómo vestirse, cómo hablar y muchas cosas así. Muy bien, pensemos en eso, el legalismo. El legalismo implica lo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo puedo o lo que yo debo hacer por Dios. No te vistas así, no hables de esta manera, no comas esto, no comas lo otro. Legalismo religioso. El legalismo que se ataca en la Escritura, el legalismo que Pablo atacaba, era
La gracia más algo. La gracia más la ley. La gracia más portarse bien, buenas obras. Eso es el legalismo. De manera que el legalismo es todo aquello que yo puedo hacer por Dios. Y por otra parte, la santificación bíblica es lo que Dios hace por nosotros. Lo que Dios hace por nosotros. Y esa es la razón por qué, Dios envió a su Espíritu Santo para hacer esa obra de santificación. ¿Y cómo podemos nosotros ser santos? Vivir en la santidad. Primero, déjenme llevarles a dos preguntas que están aquí en el capítulo 6 de Romanos. Y estas dos preguntas son muy importantes, porque la primera pregunta la tenemos aquí en la misma pantalla, versículo 1 del capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado? Y la respuesta en el verso 2 es en ninguna manera. En ninguna manera. Esta pregunta se contesta con el capítulo 6. O, dicho de otra manera, el capítulo 6 de Romanos tiene el propósito de darnos respuesta a esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La siguiente pregunta la tenemos en el verso 15, mismo capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y así como el capítulo 6 tiene el propósito de contestar la pregunta del verso 1, el capítulo 7 tiene el propósito de contestar la pregunta del verso 15. Capítulo 6, capítulo 7. Por esa razón, tenemos que considerarlos juntos. Capítulo 6, capítulo 7. El capítulo 6 contesta la pregunta del verso 1. El capítulo 7 contesta la pregunta del verso 15. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 6, se nos presentan tres verbos que debemos considerar tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7. Porque esto es lo que nos va a ayudar a entender la respuesta a esas preguntas. Y por esa razón, ahora vamos a ver dos columnas. Allí ustedes pueden ver que dice Romanos capítulo 6 y también Romanos capítulo 7. Y ahí vamos a comenzar la consideración de estos verbos. Primero, de manera general, ¿cuál es el enfoque del capítulo 6 de Romanos? El capítulo 6 habla de nuestra relación con el pecado. Y el capítulo 7 habla de nuestra relación con la ley. Capítulo 6 señala la relación con el pecado. Capítulo 7 señala la relación con la ley. En el capítulo 6, el pecado quiere mantenerte esclavizado. El pecado se levanta como el amo, como el dueño, como el patrón y quiere mantenerte esclavizado. En el capítulo 7, la ley se levanta como el amo, el dueño, el patrón y quiere mantenerte esclavizado, ya sea la ley que está en la Biblia o la ley religiosa, la ley de las iglesias que pretenden mantenerte esclavizado. El pecado no te permite evitar el mal y la ley no te permite hacer el bien. Pablo dijo, el bien que quiero no lo hago, hago el mal que no quiero y entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Otra vez, la naturaleza pecaminosa de nuestro ser
no te permite evitar el mal. Tú quieres evitarlo, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar con mi vecino, no sé, con mi cónyuge, con tu esposo, tu esposa, con los niños. El pecado no te permite evitar el mal. Pero por otra parte, la ley no te permite hacer el bien por causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Bueno, el primer verbo, allí en Romanos capítulo 6, versículo 6, es el verbo saber. Y les dije, los verbos están en el capítulo 6, pero los vamos a aplicar al capítulo 6 y al capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6, 6. Sabiendo, ahí está el verbo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado ha sido destruido según la Biblia. Ahora, en capítulo 7, versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto. O sea, tenemos que saber que hemos muerto. En el capítulo 6 hemos muerto al pecado. En el capítulo 7 hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Antes éramos de la ley, ahora dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El siguiente verbo en Romanos 6, 11 es el verbo considerar. Considerar. Considérate libre del pecado. Y en Romanos 7, 6, considérate libre de la ley. Capítulo 6, considérate libre del pecado. Capítulo 7, considérate libre de la ley. Vamos a ver qué dice Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate muerto. El problema es que no nos consideramos muertos. A veces no lo sabemos. Y cuando ya lo sabemos, no lo consideramos. Ahora, ¿qué dice en Romanos 7, 6? Dice de esta manera, pero ahora estamos libres de la ley. Capítulo 6, considérate libre de pecado. Capítulo 7, considérate libre de la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y el tercer verbo es el verbo presentar. Lo vemos en el 6.13 y vamos a ver qué nos dice también el 7.20. Presentar implica, preséntate vivo para el Espíritu. Tus miembros, tus manos, tus pies, tus ojos, los miembros de tu cuerpo, preséntalos para el Espíritu Santo, para que sean instrumentos de justicia. Dice el versículo 13, estamos en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis, ahí está el verbo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así dice el 6:13. Ahora, ¿qué dice el 7, 21 y 22? Romanos capítulo 7, vamos a leer el verso 21 y el 22. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Antes de creer en Jesús, teníamos un espíritu muerto, sin relación con Dios.
un espíritu muerto. Estábamos en Adán. En el momento en que creímos en Jesús, Dios envió su Espíritu Santo a nuestro ser para vivificar nuestro espíritu. Ahora tenemos un espíritu vivo. Eso es lo que la Biblia llama el hombre interior, el hombre nuevo, el nuevo nacimiento. Y dice aquí en el verso 22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Miren lo que dice en el 8:4, nos adelantamos un poquito. 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que Romanos 6 nos presenta muertos al pecado y debemos estar vivos para Dios. Romanos 7 nos presenta muertos a la ley y debemos estar vivos para Dios. Es en el Espíritu, en lo que cumplimos la ley o en lo que, como dice aquí, la justicia de la ley se cumple en nosotros, porque andamos conforme al Espíritu. Avanzamos. Ahora el pecado ya no reina. No debes permitir que reine en tu vida. Y por otra parte, capítulo 7, ahora la ley ya no reina. Dice el versículo 12, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no reine. Pero esa es una decisión tuya. Tú le das el cetro, tú le das el poder de reinar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 7:1 y 7:6. Primero el 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Imagínense un servidor con muchas deudas. Y entonces, cuando no quiero pagar, pues me acercan la ley. La ley se enseñorea de mí. Pero, ¿qué tal si muero? ¿Dónde me van a cobrar? Claro, le van a cobrar a los que viven, que son familiares, ¿verdad? Pero a mí ya no me van a cobrar, porque ya estoy muerto. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Obviamente hay mucho más que considerar y ya les dije, me gustaría, pero tenemos que avanzar porque quiero darles un panorama general de cada una de las cartas. Ahora, no vamos a considerar hoy el capítulo 8, pero sí les dejé ahí una diapositiva para decirles de qué vamos a hablar, más o menos. Hemos hablado del camino de la justificación y hemos hablado del camino de la santificación. El capítulo 8 nos habla, bueno, déjenme repetir. En el capítulo 5 hablamos del camino de la justificación. En los capítulos 6 y 7 se habla del camino de la santificación. Y el capítulo 8 habla del camino de la victoria. El camino de la victoria. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Dios? ¿Cuál es la meta?
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Dios. Esa es la victoria para nosotros. Ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es un proceso. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Cuando Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 4 y el verso 19, les dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Dios no quiere que tengamos solamente una vida moralmente buena, una vida éticamente aceptable, correcta. Dios quiere algo más. Dios quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y ese es un proceso de cada día, de cada día. Júntate con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Consideren lo que hemos visto en esta ocasión. Oren a Dios dándole gracias por lo que ya tienen, por lo que están viviendo. O pídanle: Señor, quiero conformarme más a tu imagen. Si Dios permite, nos vemos la próxima ocasión. Dios bendiga sus vidas.